Esta tarde en Éxodo 23:21. Éxodo 23:21. Meditamos sobre Jesús Cristo, el nombre de Dios. Jesús Cristo, el nombre de Dios. Qué grandeza y qué revelación tenemos en la persona de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén. Amén. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder tener una mejor claridad en este tema, en este aspecto. Leemos Éxodo 23:21 y dice así: guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Gloria al Señor. Éxodo 23, no entiendo. Internet. Ok. Oramos al Padre, mis hermanos, para pedir la bendición del Señor en la meditación de su palabra. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, adoramos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, el Cristo, cuyo nombre es tu nombre, Señor, cuya dignidad es tu dignidad. Y nosotros, Señor, no podemos más que sentirnos privilegiados, agradecidos en una condición única, Señor, de que tú hayas revelado a tu Hijo a nosotros. Bendito Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, Dios, por favor, ministranos de principio a fin, Señor. Sé tú enseñándonos, toma control de palabras y pensamientos. Señor, abre nuestro entendimiento, por favor, revélanos a Jesús como el Cristo, que podamos, Señor, vislumbrar, Señor, la grandeza de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, tu amado, tu eterno Hijo, Señor, tu ungido eterno, nuestro Señor y Redentor, a quien has querido, Dios, revelarnos, cuya fe has querido darnos para poder tener comunión contigo, Señor. Gracias, gracias, precioso Espíritu Santo, sé tú ministrándonos y revelándonos a Jesús como el Cristo en todo momento. Lo pedimos y agradecemos en su nombre. Amén. Mis amados, tomé este versículo como base, aunque hay otros muchos versículos que hablan acerca de la persona del Hijo de Dios y de la condición del Cristo como el eterno Hijo de Dios. Amén. Y del Hijo en la condición de Dios, ¿verdad? Recuerdo la cita de Salmos capítulo 2 y versículo 7, donde el Espíritu Santo por boca de David dice: yo publicaré el decreto. ¿Ven? Está hablando el Rey, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús, el eterno Hijo de Dios, es Rey eterno. Y dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y ese engendramiento, estamos hablando de un origen eterno en la persona de Dios. Amén. De la eternidad de Dios. El eternamente engendrado Hijo de Dios. No dice: yo te engendré hace tiempo, ¿verdad? Yo te engendré antes. Dice: yo te engendré hoy. Amén. Luego en Salmos 110:1, David por el Espíritu ve
al Padre diciéndole al Hijo, y dice: Jehová dijo a mi Señor, o dijo Yahweh a mi Yahweh, amén. Adonai dijo a mi Adón: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esa revelación, hermano, de la cita de David en Salmos 110.1, perdón, es una referencia y una explicación que da nuestro mismo Señor Jesús. Y le pregunta a los religiosos de su tiempo: ¿de quién es hijo el Cristo? Les pregunta. Amén. ¿Recuerdan esa cita, verdad? ¿De quién es hijo el Cristo? Les dice el Señor a esos conocedores, ¿verdad? Supuestos conocedores. Y sí conocían la Escritura, pero sin la revelación de la fe del Cristo. Amén. Por eso es que no reconocieron a Jesús como el Cristo. Y les dice: ¿de quién es hijo el Cristo? Y ellos dijeron: de David. Amén. Porque en las profecías está la promesa que Dios va a traer de David un rey que va a gobernar eternamente sobre la casa de Israel. Amén. Entonces ellos estaban claros que el Mesías, que el Cristo venía del linaje de David, aunque ellos lo veían no como Dios, sino como un hombre, y lo siguen viendo como tal. El pueblo de Israel no reconoce ni siquiera de que Jesús sea el Cristo, el profeta prometido, ¿verdad? Mucho menos que sea Dios. Eso es lo más inaceptable para ellos. Ahora, eso es lo que Dios ha revelado en la Escritura, y por eso es que el Señor les dice, les dice: ¿y por qué? Estamos en Lucas, dame la cita, hijo, por favor. Vamos a ver esa cita para que tengamos un contexto ahí. Lucas 20:40. Lucas 20:40, por favor. También está en Marcos, si no me equivoco. Marcos 12:34. Ok. Pero dice en Lucas 20:40. Quizás mejor vamos a Marcos. Marcos 12. Marcos 12:35. Y es que el Señor les hace una pregunta. Entonces es la cita de Mateo 22:41. Pero leamos aquí. Dice: enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Amén. También les preguntó: ¿de quién es hijo el Cristo? Ellos dicen de David, ¿verdad? Mateo 22:41. ¿Y por qué dice David? Por el Espíritu. Veamos la cita quizá de Mateo 22:41. Aquí está un poquito más explícito. Mateo 22:41. Es que es la manera en que el Señor lo aclara a estas personas la que me interesa remarcar. Versículo 41 de Mateo 22. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu, y aquí aclara que esa visión de David fue en el Espíritu. Él ve al Padre diciéndole a su eterno ungido, al Cristo eterno, a nuestro Señor Jesús, diciéndole: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y les dice el Señor: pues si David le llama Señor, le llama Dios. Amén. Porque está hablando: dijo el Señor a mi Señor. Amén. Dijo Adonai a mi Adón. Dijo Dios a mi Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Entonces, en el Espíritu, David reconoce que el Cristo es el Hijo de Dios y es igual a Dios.
Amén. Por eso le dice, y si David lo reconoce como Dios, ¿cómo puede ser su hijo? Entonces, este punto de la divinidad del Cristo, de la divinidad del Hijo de Dios, de la divinidad de nuestro Señor Jesús, es algo que no ha logrado todavía ser entendido por en este caso, el pueblo judío. Y por eso es que ellos siguen esperando a su Mesías. Y dicen, no, ese Jesús no puede ser el Cristo. Amén. Precisamente por eso lo mataron. Amén. Entonces, pero cuando nosotros nos encontramos con la revelación del Evangelio de Dios, cuando Dios nos hace entender que este Jesús es el eterno ungido de Dios, es el eterno Cristo, es el eterno Hijo de Dios, que Él es Dios, entonces todo toma sentido en la revelación que Dios hace en todo el Antiguo Testamento acerca de su Hijo. Les citaba Salmos capítulo 2, ¿verdad? Y versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Y ahí vemos el origen eterno del Cristo. Ahora, dice en el versículo 12, vamos a Salmos 2, revisemos Salmos 2. Salmos capítulo 2, versículo 12. Y aquí vemos una amonestación única, una amonestación especial del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo dice, en el versículo 10 dice, ahora pues, oh reyes, sean prudentes y admitan amonestación, jueces de la tierra. Honren al Hijo, versículo 12. Es una amonestación del Espíritu Santo. Aquí no está hablando David, aquí está hablando el Espíritu Santo. Dice, honren al Hijo. ¿Y qué es honrar al Hijo? Es adorarlo y reconocerlo como Dios. Amén. El Espíritu Santo dice, honren al Hijo, adórenlo como a Dios, reconózcanlo como a Dios, igual a Dios, porque Él es el Hijo eterno de Dios. Él es Dios también. Amén. Y dice, honrenlo, porque si ustedes no lo reconocen como Dios, van a recibir la ira de Yahweh. Dice, para que Yahweh no se enfurezca y perezcáis del camino de justicia, para que el Padre no se encienda en ira y los condene eternamente. Y entonces aquí vemos un principio, hermano, fundamental de la salvación, que Dios ha provisto por medio de su Cristo, de su eterno ungido. Si no está la fe revelada en la persona del eterno Hijo de Dios como el Cristo eterno, no hay salvación. ¿Está conmigo, hermano? Perecer del camino de justicia significa ser condenado, ¿verdad? Ahí dice perezcáis en el camino, aunque la traducción más exacta es perezcáis del camino de justicia. Amén. Lo que está hablando es, si ustedes no reconocen al Hijo como Dios, lo que van a tener es la ira de Dios sobre ustedes. Amén. Porque se inflama de pronto su ira contra los que no creen que su eterno Hijo es Dios, y no le honran y no le adoran. Hermanos, el reconocimiento de la persona de nuestro Señor Jesús, el Cristo, como Dios, es fundamental, es una condición indispensable. Dios no tolera a nadie, óigame, a nadie, a ningún ser humano, no le tolera que no crea en su Hijo. ¿Está conmigo? Si alguien
es duro o es resistente o es reticente a creer en la persona del Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesús, como el Cristo, amén, como el eterno Hijo de Dios. Y cuando hablamos del Cristo, hablamos que solo el Hijo de Dios puede ser el Cristo, porque el eterno ungido de Dios tiene tres funciones únicas que usted y yo ya las conocemos, ¿verdad? Rey eterno, sacerdote eterno y profeta eterno. Por tanto, no creer en la persona de Jesús como el Cristo, ¿sí? No creer que Él es Rey eterno, sacerdote eterno y profeta eterno de Dios, que Él es Dios, lo que atrae y lo que produce es la ira de Dios y la condenación eterna. Pero resulta que la gente está siendo engañada por la religiosidad y las religiones de este tiempo, que son, óigame, influenciadas por Satanás mismo. Porque Satanás es el primero que se opone al Cristo y al reconocimiento de Jesús como el Cristo. Satanás quiere que se vea a Jesús como un profeta, como un hombre milagroso, como un ser amoroso, pero no como Dios. Bueno, hay una secta por ahí que ha llegado a aceptar, lo último que han aceptado es que sí, Jesús es Dios, pero es un Dios chiquito, es un Dios creado, no está al nivel de Dios. ¿Están conmigo, hermano? Amén. No puede considerarse igual a Dios, pero es que el Señor así lo revela, pues. Y el que va en contra de la revelación de Dios acerca de su Hijo como Dios, como Señor y como igual a Él, entonces está en contra de Dios, es anticristo. Y se expone a esto que dice el versículo 12 del Salmo 2. Honren al Hijo, porque si no, Yahweh se enfurece, se enoja y hará que ustedes se condenen. Van a perecer del camino de justicia, no van a poder encontrar la justicia de Dios sin la fe en su eterno Hijo. Amén. Ahora, las personas, como digo, están siendo engañadas por la religión, influenciadas por Satanás, lo vuelvo a decir, y religión cristiana evangélica, en la que le predican a un Jesús que no es el Cristo, a un Jesús que vino y que, ay, qué bonito el hombre, ¿verdad? Y anduvo predicando y todo era amor y que Él murió por nosotros y se sacrificó y entonces tenemos que creer en Él para ser salvos. Y es que Él nos perdona todos los pecados, pero que Él nos acepta como somos y no importa lo que hagamos. Ese no es el Cristo de Dios, hermano. El Cristo de Dios exige, dice, negarse a sí mismo, negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestra justicia propia, a nuestra concepción de la comunión con Dios y aceptar la revelación de Dios y aceptar las condiciones que Dios ha establecido en su palabra para la justicia del hombre. Amén. Sin ese reconocimiento de la condición del Hijo de Dios como Dios mismo y como quien recibió el juicio en sí mismo por los pecados, amén, y que en esa condición de Dios, de Dios hecho hombre, de un ser santo y sin pecado venido a este mundo, recibió en sí mismo, en su cuerpo, habiendo llevado Él nuestros pecados sobre sí mismo, recibió el juicio de Dios sobre los pecados. Y por eso es que Él es el único juez de vivos y muertos. Él es el único que puede juzgar el pecado y perdonar el pecado.
Él es el único que puede salvar y puede condenar. Amén. Ahora dice la Escritura, es que el Señor no vino al mundo para condenar al mundo. Amén. Porque el mundo ya estaba condenado. Porque la condenación, dice Juan 3:19, es esta: que la luz, el Cristo, vino al mundo y los hombres rechazaron al Cristo. Ahí se condena. El Señor Jesús no condena a nadie porque Él quiera. ¿Se entiende esto? Cuando decimos que Él tiene el poder de condenar, es porque el que no se arrepiente recibe el juicio de Dios sobre los pecados. ¿Está conmigo? Y el juicio de Dios sobre los pecados lo que produce es condenación eterna. No hay quien tenga la condición en sí mismo ni la capacidad de resistir el juicio de Dios sobre los pecados. Nadie puede. Para que eso sucediera, debería la persona tener todas las condiciones de nuestro Señor Jesús en su condición de hombre. ¿Se entiende eso, hermano? Las condiciones del Cristo. Nadie, ningún ser humano va a poder tener jamás, nunca, las condiciones del Cristo. Amén. Solo Él es santo. Solo Él nació sin pecado. Solo Él es Dios hecho carne. Amén. Solo su sangre es la que fue sin pecado en este mundo. Por tanto, sin reconocer la condición de Jesús como el Cristo, y como dije, la gente recibe recibe una fe en Cristo que no es la fe que Dios revela en la Escritura. Usted haga esta oración, diga: Señor Jesús. Pues sí, pero yo puedo repetir la oración, pero si yo no creo, si yo no reconozco realmente a la persona de Jesús como Dios, eso no sirve de nada. Eso no salva a nadie. Y puede repetir la oración 1000 veces. Yo te recibo y te recibo recibiendo. Es que usted y ninguno de nosotros, ningún ser humano puede recibir a Dios. Entiéndase eso. Para recibir a Dios, nosotros necesitamos estar sin pecado. Y por eso es que la habitación que Dios hace en el hombre es después de haberlo lavado, limpiado, purificado y santificado. ¿Se entiende eso? Y lo único que puede purificar, santificar, purificar al hombre es la fe en la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo, en el reconocimiento de su persona como Dios, como Santo, como Señor. Sin esa fe nadie recibe perdón de pecados, hermano. ¿Sí? Yo puedo creer de todo corazón y pasar creyendo en una religión determinada, que Jesús, ay, maestro, qué gran maestro, qué hombre más lindo, cómo soportó el maltrato y los insultos y cómo los golpes y no dijo nada. ¡Ay, qué lindo! ¿Está conmigo? Amén. Alguien puede creer eso y puede vivir creyendo en una religión, en ese Cristo, y tener hasta un crucifijo, una cruz en la que esté ahí una figura de hombre dolido, sufriente, ensangrentado, con una corona de espinas, pero eso no lo salva. ¿Se entiende esto? Si no se cree en la persona de Jesús como el Cristo eterno, Jesús no está en una cruz, hermano. Jesús no es un hombre, Jesús es Dios. Amén. Por tanto, debemos dejar de ver y de visualizar al Cristo como un ser humano. Debemos entender que sí, Él vino en forma de hombre,
pero era necesario que viniera para consumar la expiación y la extinción del pecado delante de Dios, como el único sacrificio y el único medio acepto por Dios, agradable a Dios para el perdón y para la extinción del pecado. Amén. Para eso vino nuestro Señor Jesús en forma de hombre. Pero ¿a dónde está Jesús, hermano? ¿Ya usted le dio la mano alguna vez? ¿Usted lo ha visto personalmente? ¿Sabe cómo es? El Señor, dice el apóstol Pablo, es el Espíritu. Amén. Jesús es Dios. Él está sentado a la diestra del Padre, como David lo visualizó y dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Yahweh dijo a mi Dios: siéntate a mi diestra. Ahí está el Cristo, dice la Escritura, después de que resucitó, porque no se quedó en la cruz. Por eso que nosotros no veneramos cruces ni veneramos figuras de un hombre en una cruz, porque ese no es el Cristo. El Cristo eterno de Dios, el eterno Hijo de Dios, está glorificado en las alturas. Amén. Está a la diestra del Padre. ¿Y sabe dónde más está? Está habitando en cada uno de aquellos que han creído en Él y creen en Él. Amén. Amén. Somos templo de Dios. El Cristo de Dios habita por la fe en nuestros corazones. Y de ahí la confusión aquella: invite a Cristo a morar a su corazón. Es que usted lo puede pasar invitando toda la vida, pero si usted no cree que Él es Dios y no entiende quién es Él y no se le revela como Dios, óigame, ahí le va a quedar la invitación en el aire. Nunca le va a ser aceptada, porque como dije, el hombre, ningún ser humano puede recibir a Dios, no tiene las condiciones para recibir a Dios. Sí puede ejercer fe en la persona del Hijo de Dios y en su sacrificio eterno, porque esa fe profunda, creyendo que ese Jesús que vino y padeció y murió y resucitó entre los muertos es el Cristo eterno, es el eterno Hijo de Dios, es igual a Dios, Amén. y que Él en su sacrificio consumó el pago por nuestro pecado y nuestra redención eterna. Es que si yo creo eso, es que soy salvo. Pero si yo creo que haciendo una oracioncita, invitando a Jesús a venir a mi corazón, voy a ser salvo, estoy totalmente equivocado. Y jamás voy a tener comunión con Dios de esa manera. Otras personas piensan que, bueno, que Jesús nos vino a enseñar cosas buenas y que debemos seguir sus enseñanzas, ¿verdad? Sigamos las enseñanzas del Maestro, ¿verdad? Y con eso no garantiza que vamos a llegar al cielo. Amén. Y por mucho que alguien quiera obedecer los mandamientos del Cristo y las enseñanzas, la doctrina del Cristo, que es la doctrina de Dios, los mandamientos del Cristo, que son los mandamientos de Dios, por mucho que alguien quiera obedecerlos, no va a poder. Amén, hermano. Amén. Para que el hombre pueda obedecer los mandamientos de Dios, que son los mandamientos del Cristo, necesita ser renacido. Necesita nacer del agua, de la fe en la palabra y en el testimonio de Dios acerca de su Hijo, y nacer del Espíritu. Es decir, que poniendo la fe en la persona de Jesús como el Cristo, Dios hace habitar su Espíritu Santo dentro y hace nacer de nuevo al que cree. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Por eso es que, óigame, no todo el mundo puede declararse o identificarse o reconocerse a sí mismo como hijo de Dios. Porque los únicos que reciben, y hemos recibido, los que hemos creído de la manera correcta, la condición, el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, somos los que hemos creído en Él.
los que hemos creído en su nombre. Amén. Amén. Entonces, remarco y aclaro el hecho de que Dios, hermanos, confirma que su Hijo es igual a Él, que es necesario creer en Él para poder tener comunión con Dios, para tener la justicia de Dios. Dice el Señor, dice el Espíritu Santo, si ustedes no reconocen al Hijo como Dios, van a perecer del camino de justicia, no van a poder ser salvos. Salmos capítulo 2 y versículo 12. Pero al final del versículo 12 dice, bien, pero bienaventurados todos los que creen en Él. Ahí está, amén. Todos los que ponen su confianza en ¿quién? En la persona del eterno Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén. Porque poner la fe en Él, óigame, es honrar a Dios, honrar el nombre de Dios. Amén. Es creer en el nombre de Dios. Óigame, el nombre de Dios es algo tan precioso y tan revelado en toda la Escritura como santo y como único, que mire, cuando hemos leído ahí Éxodo 23, 21, deberíamos releerlo y pasarlo leyendo muchas veces. Porque el Señor le dice al pueblo, yo voy a enviar a mi ángel, al Cristo, delante de ustedes para que los introduzca en la tierra que les he prometido. Solo dice, cuídense delante de él, versículo 21. Guardarse es cuidarse. Guardarse es andar con cuidado, andar con atención. ¿Se entiende esto, mis amados? Amén. Guárdense delante de Él. Sean cuidadosos. ¿Sí? Y oigan su voz. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Dios dice, mire esto, le está diciendo al pueblo de Israel, a los israelitas, yo les voy a enviar a mi ángel delante de ustedes. Él los va a introducir en la tierra. Ah, bueno, ¿y qué no dijo Dios que Él los iba a introducir? Fíjese que Dios dice, yo os introduciré en la tierra. Y aquí le está diciendo, voy a mandar a mi ángel y Él los va a introducir en la tierra. Entonces, ¿quién introduce a Israel? El ángel de Jehová, Dios. Si es lo mismo, hermano. Porque aquí aclara algo bien precioso, mira. Guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde. Mira, hermano, cuando dice no le seas rebelde, ¿qué quiere decir? No seáis incrédulos. No seáis duros de corazón. ¿Sí? No os resistáis. No le pongáis oposición a su palabra. Óigame, la palabra de Dios y la voluntad de Dios está expresada en la boca del Cristo. Por eso es que Él es el eterno profeta de Dios, el verbo, la palabra de Dios. Amén. Entonces, oír su voz, oír sus palabras. ¿Cuántos han oído las palabras del Señor Jesús hasta este momento? Amén. Ahí está, en toda la Escritura. Y en el Nuevo Testamento las vino a confirmar. Amén. Amén. Pero mire, la gente toma la Escritura como que fuera una obra literaria cualquiera, ¿verdad? Y le dicen a la gente, lea su Biblia todos los días, lea su Biblia todos los días, como si con leerla usted automáticamente ya entiende todo. Automáticamente usted está en conexión con Dios. Lea su Biblia, lea su Biblia. Y usted la puede leer 20,000 veces si quiere. Pero sin la revelación de Dios,
de nada le va a servir. Amén. Amén. Porque la escritura contiene la palabra de Dios, ¿sí? La expresión de la voluntad de Dios. Y esa expresión de la voluntad de Dios está contenida, resumida y revelada en su Hijo. Hola. Amén. Entonces, si alguien desobedece la palabra de Dios, ¿a quién está desobedeciendo? ¿A quién le está desobedeciendo? Si alguien desobedece la palabra de Dios, ¿a quién le está desobedeciendo también? Al Hijo. Amén. Amén. Al Cristo, porque Él es la palabra. ¿Se entiende esto, pues? Amén. Amén. Él es el que contiene la expresión de la voluntad de Dios y la expresión de lo que es Dios en su esencia eterna. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1 y versículo 1? Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, allá en el Antiguo Testamento, a eso se está refiriendo el escritor de Hebreos, a los padres, dice, por medio de los profetas, todo el Antiguo Testamento. ¿Qué dice? En estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿A dónde está la voz de Dios, amados hermanos? En la persona de Jesús. Amén. Amén. En sus palabras, en Él mismo. Ahí está la palabra de Dios. Entonces todo lo que tenemos de la revelación de Dios es la revelación del Cristo. ¿Se entiende? Y por eso es que le dice al pueblo: tengan cuidado delante de Él, sean cuidadosos, guárdate delante de Él, no seas incrédulo, no seas incrédulo a su palabra que está aquí. Mire, esta es la palabra del Cristo. No seas rebelde, no le pongas oposición a lo que Él te dice, a lo que Él te habla. El que oye mi palabra, Juan 5:24, y cree al que me envió. Por eso es que el Señor Jesús dijo eso. Y lo digo con una autoridad y una certeza de Dios. El que oye mi palabra, San Juan 5:24, y cree. ¿A quién le está creyendo? A Dios. Porque dice, el que oye mi palabra y cree a través de mi palabra en Dios, ¿verdad? Porque en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo, por medio de quien asimismo hizo el universo. Amén. Amén. Y quien sustenta, dice, todas las cosas. Óigame, es que en esa dimensión de la persona de nuestro Señor Jesús, realmente el concepto religioso queda ni se ve, queda tan ínfimo. Óigame, nuestro Señor Jesús, el Cristo eterno Dios, dice que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y si Él sostiene todo con la palabra de su poder, todo lo que existe, ¿no cree usted que valdrá la pena y vale la vida, no solo la pena, vale la vida eterna, oír a su palabra y creer? Por eso es que Dios no va a perdonar al que sea incrédulo a la persona de su Hijo. Y nuestro Señor Jesús lo dijo en Juan 3:18. El que en Él cree está hablando de sí mismo, no es condenado. Pero ¿cómo necesitamos creer en Él? Necesitamos creer en Él como Dios, como el Cristo eterno. Amén. Como la revelación plena de Dios. Eso es la fe que debemos tener. Amén. Amén.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree de la manera que debe creer, de la manera en que Dios revela al Hijo, el que no cree, dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Véanlo ahí, veámoslo ahí en Juan 3:20. Yo estoy citándole porque yo sé que usted esta escritura ya la conoce, pero vamos a ella porque de seguro necesitemos verla para ver o para convencernos. Juan 3:18, perdón. Y aquí son palabras de nuestro Señor Jesús. El que en él cree, en el Hijo, no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Si bien Jesús no vino a condenar al mundo, el mundo se condena porque no quiere creer. Entonces no es que Dios quiera condenar al mundo. El mundo se condena, óigame, por la incredulidad en la persona y obra de Cristo. ¿Sí? Porque es como que usted le estén dando el antídoto de un veneno mortal y usted no lo quiera tomar. Y usted rehúse tomarlo. Amén. Eso es la fe en el Cristo. La fe en la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo eterno, como el eterno Hijo de Dios, nos da la solución al problema del pecado y al problema de la condenación eterna. Pero la gente no quiere creer así en el Cristo. La gente quiere creer en un Cristo humano, ¿verdad? Hasta hacen unos dibujos ahí donde ponen un rostro y la tierra. ¡Ay, Dios! ¿Verdad? O una figurita de un pastor cargando la ovejita. ¡Ay, Señor! La gente quiere a un Jesús humano, a un Jesús que comprende todas nuestras debilidades y que nos perdona absolutamente todo, y que a un Cristo que está anhelando que usted venga a Él. Ay, Señor, ¿se le ocurre a alguien eso? Cuando en Apocalipsis 3:20 el Señor dice, está hablando nuestro Señor Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, le está hablando a la iglesia que lo ha sacado, así como la iglesia de este tiempo, que tiene su estructura religiosa, tiene su doctrina, pero el Cristo está afuera. Tienen un Jesús y predican un Jesús que no es el Cristo. No exaltan los méritos del Cristo, exaltan los méritos del pastor, exaltan los méritos de la denominación, pero los méritos del Cristo no. Es que usted para ser miembro de esta iglesia tiene que y le saca una gran lista de 200 requisitos. Y si usted no cumple esto, usted no puede pertenecer a esta iglesia. Y por tanto usted está condenado. ¿Estamos, hermano? Entonces, las iglesias, entre comillas, que no son la verdadera iglesia, han sacado al Cristo. Y están predicando a un Jesús. Venga Él, venga como esté, no se preocupe. Él lo está esperando con los brazos abiertos. Él quiere sanarlo, Él quiere bendecirlo, Él quiere prosperarlo, todo le quiere dar a usted. Él es la solución de todos sus problemas. Él es el genio de la lámpara. Usted solo tiene que pedir y todo lo que pida en su nombre lo va a recibir. ¡Mentira! ¿Se entiende esto? Ese no es el Cristo de Dios. Ese no es el Hijo eterno de Dios. Ese es un Jesús religioso, acomodado a la mentalidad de los hombres, a la rebeldía y a la incredulidad de los hombres, que quieren seguir creyendo a su manera, desechando la revelación de Dios. Por eso es que dice aquí, miren, 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se condena al hombre? Dice, porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios tiene un nombre, tiene una condición, tiene un honor, y es el honor de Dios, es la autoridad de Dios, es el carácter de Dios, ese es el nombre del Hijo de Dios. Ya basta de predicar a un Jesús pobrecito, limitado, sufriente. Ese no es el Cristo. El que se condena es porque no cree y rechaza creer en el nombre del Cristo. ¿Y cuál es el nombre del Cristo? Entonces ahora volvamos a lo que dice Éxodo 23, 21. Y le dice el Señor a su pueblo: miren, solo que les dice el Señor, guárdense delante del Cristo, guárdense delante de mi ángel, guárdense delante de mi Hijo, porque Él, no le sean rebeldes, no desoigan su voz, no quieran ustedes hacer lo que ustedes quieren cuando Él les ha dejado claro cómo deben hacer y cómo deben creer a su palabra. Amén. Amén. ¿Por qué le dice? Porque Él no va a perdonar. Si ustedes le son incrédulos, Él no los va a perdonar. Esa es una rebeldía contra Dios, ser incrédulo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué el ángel de Jehová? ¿Por qué el Cristo eterno de Dios no perdona la incredulidad? Porque el nombre de Dios, mire lo que dice la última parte del versículo 21, léalo conmigo. Porque mi nombre está en Él. Óigame, cuando dice está, ¿verdad que es un presente continuo? Está. Mi nombre, dice, está en Él. Amén. Permanece en mi Hijo. Habita en mi Hijo. ¿Y qué es la habitación del nombre de Dios en la persona del Cristo? Es toda, óigame, toda la plenitud de la deidad en el Cristo. Amén, hermano. No sé si se goza, no sé si no le emociona esto. Porque cuando Dios dice, cuando esta escritura dice, mi nombre está en Él, está diciendo, mi nombre, lo que soy yo, mi dignidad, ¿sí? Mi persona como tal, toda mi esencia, todo mi ser, habita en Él, permanece en Él. ¿Se entiende esto? Amén. Dios está diciendo, yo estoy ahí, presente, permanentemente en Él. Amén. Él es yo. Él es yo soy. ¿Y cuántas veces Jesús dijo yo soy? Identificándose como Dios. Mi nombre está en Él. Él está diciendo Dios, Él tiene mi autoridad. Él tiene mi honorabilidad. Él contiene mi individualidad. Él contiene mi carácter, mi fama, mi distinción, mi celebridad. ¿Se entiende todo eso? Amén. En Él habita. Por eso es que Colosenses 3:15 dice que nuestro Señor Jesús es la imagen de Dios. Amén. ¿Cómo la imagen? Es que, óigame, en la persona del Hijo vemos al Padre. Amén. Está el Padre. El que ve al Hijo dice, ha visto al Padre. Amén. Amén. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Amén. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. Amén. Está conmigo, hermano. Amén. El que obedece al Hijo, obedece al Padre. Amén. El que rechaza creer en el Hijo, rechaza al Padre. Y así lo dice Juan en la primera carta, capítulo 2. Y ahí hay mucho que habría mucho que mencionar. Entonces, cuando dice mi nombre es Shem,
Shem, ese es nombre, esa es identidad. Amén. Amén. Esa es la individualidad de Dios, el ser de Dios es el Shem. Por eso es que una forma de referirse a Dios es Hashem, que quiere decir el nombre. Amén. Por no decir propiamente el nombre de Yahweh, se dice Hashem, el nombre de Dios. ¿Sí? Y este Hashem también se tiene palabras alternas como Adonai o Elohim, que hace referencia a Dios, a Señor. Amén, hermano. Amén. 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 Entonces dice, es que lo que soy yo, mire esto, lo que soy yo habita en mi Hijo. Todo. ¿A dónde dice eso, hermano? ¿Y dónde lo confirma? Está Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10. Amén, amados. Amén. Yo sé que usted se está gozando, aunque no le expresé mucho, pero Filipenses, Colosenses 2, versículos 9 y 10. Mire, pero dice el versículo 8, mire, dice el apóstol Pablo a los creyentes verdaderos, a los discípulos del Cristo, a los que creemos que Jesús es el Cristo, amén, Amén. a los que reconocemos a nuestro Señor Jesús Cristo como Dios, como Señor, amén, Amén. como la imagen de Dios, como la revelación física, visible de Dios. Dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del hombre, y no según el Cristo. ¿Se da cuenta? El parámetro de la fe no son filosofías, no son sutilezas huecas, es decir, artificios bíblicos que le hacen parecer otra cosa, pero que en esencia no están revelando a Jesús como el Cristo. ¿Se entiende esto, hermano? Amén. Tradiciones de hombre. Se da cuenta que las tradiciones de los hombres hacen a un lado la fe del Cristo. Amén. Nosotros seguimos las tradiciones de nuestros padres. Entonces usted no está siguiendo al Cristo. Entonces usted no está creyendo en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted está siguiendo tradiciones, esta es la tradición de la iglesia, pues quédese con su tradición. Y si usted quiere realmente ser salvo, renuncia a esa tradición de su iglesia y crea de todo corazón en nuestro Señor Jesús como el Cristo eterno. Amén. Reconozca a Dios en Él, la dignidad de Dios en Él, el nombre de Dios en Él. Amén. Amén. Dice, rudimento del mundo. Y aquí encontramos todas aquellas enseñanzas que asocian a Jesús solo en los aspectos humanos, ¿verdad? El buen pastor, ¿verdad? Qué sé yo, el maestro, ¿verdad? Entonces, todas esas rudimentos del mundo, todo aquello que quiere hacer ver al Cristo como hombre y no como Dios, eso es rudimento del mundo. Amén. Él conoce su necesidad, hermano. Él ha vivido él vivió en nuestra condición, ¿verdad? Sí. Él le va a entender y Él le va a perdonar, ¿verdad? Y venga, Él lo está esperando con los brazos abiertos. ¿Cómo va a creer usted? Si Él es Dios, Él no necesita rogar a nadie. Amén. Él da su palabra. El que oye mi palabra y cree. No hay más. Amén. El que oye mi palabra y cree, por tanto, al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación, pero el que cree en su nombre, Amén. que lo reconoce como Dios,
Mas ha pasado, dice, de muerte a vida. Amén. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, miren, no, que nadie los engañe con ese montón de filosofías religiosas, sutilezas bíblicas, para querer hacer parecer una cosa diferente de lo que es el Cristo, según tradiciones de hombre y conforme a rudimentos del hombre del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en el Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Amén. Eso se llama pleroma. Todo lo que Dios habita físicamente en la persona de su Hijo. ¿Y qué podemos decir contra eso? Amén. Amén. Juan 5:22 dice: el Padre todo el juicio ha dado al Hijo. Todo el juicio. Todo el juicio. Nadie puede ser absuelto si no pasa por el juez, que es el Cristo. Y todo el que sea condenado va a pasar por el juicio del Hijo. ¿Y cuál es el juicio del Hijo? El juicio del Hijo es sencillo. ¿Oíste mi palabra y creíste y obedeciste? ¿Viste en mí a Dios? ¿Creíste en mí como Dios y como Señor o no? Obviamente que el que no creyó va a decir: no, Señor. Se va a doblar, dice, sus rodillas y va a decir: sí, tú eres el Cristo, pero ya no va a poder ser salvo. Porque Dios ha establecido, dice, le dio un nombre, Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, los muertos. En el cielo todos van a honrar al Hijo. El Padre todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Juan 5, 22 y 23. Para que todos adoren al Hijo como adoren al Padre. Para que todos reconozcan al Hijo como reconocen al Padre. Amén. El Padre todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que cree en el Hijo, Juan 3:36, tiene vida eterna. El que cree en Jesús como el Hijo eterno, como el Cristo eterno, recibe la vida de Dios, recibe la salvación, el perdón de sus pecados. Amén. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿cómo rehúsa creer? No, si yo creo en Jesús, hermano, no, discúlpeme, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Yo creo, sí. ¿Cómo cree en el Hijo? ¿Quién es el Hijo para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Ay, papachus, tu tía. El carpintero de Belén, el Colocho tu abuelo, tal vez, si fue Colocho. No, hermano, Jesús es Dios. Amén. 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 Si dices que crees en Jesús y lo reconoces como el Cristo, has de creer que Él es Dios. Amén. Y además, tu fe en Él te tiene que hacer reconocerlo como Señor, como quien dirige tu vida y como el que tiene la potestad sobre ti, y como a quien debes obediencia hasta la muerte. Si crees así, si nuestra fe en la persona de Jesús está puesta como Señor y Cristo como Dios, y nuestra fe implica la plena obediencia a su palabra y a su voluntad, por sobre todas las cosas y hasta el fin del mundo, entonces hemos creído. Si no, esa frasecita le va a quedar nada más como un eslogan. Yo creo en Jesús. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Vaya pues. Adiós. Ahí me saludas a Satanás. No vas a ser salvo por eso. Necesitamos poner toda nuestra fe
en la persona del Hijo de Dios, como Dios, como Señor. Dice: el que oye mi palabra y cree y obedece, por cierto, ¿verdad? Amén. Amén. Jesús, cuando Dios dice mi nombre habita en él, está diciendo que Jesús es el tabernáculo de Dios. Amén. Es donde Dios habita. Amén. Amén. Y Dios dice, así rapidito le voy a leer en Éxodo 25:8, si usted lo busca rapidito conmigo y lo leemos. Dice Éxodo 25:8, mire lo que dijo Dios acerca del Cristo. Y harán un santuario para mí, el tabernáculo, ¿verdad? Y habitaré en medio de ellos. Ese santuario es un tipo del Cristo. Cuando Isaías anuncia la venida del Cristo, dice: la Virgen dará a luz, Isaías 7:14, un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel, Dios con nosotros. El Cristo es el tabernáculo de Dios. Juan declara y dice: aquel verbo, la palabra eterna, se hizo carne, versículo 14 de Juan, 1:14 de Juan, y habitó, hizo tabernáculo, tomó un tabernáculo entre nosotros, existió como el tabernáculo de Dios entre nosotros. Amén. Allí estaba la presencia plena de Dios. Amén. 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 Entonces dice Ezequiel 37:27. Si no lo encuentra, se lo leo. Ezequiel 37:27. Mire lo que dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo. ¿Por qué dice mi tabernáculo? Porque está hablando del Cristo, hermanos. Amén. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Sin la presencia del Cristo en nosotros, amén, Amén. sin la habitación del Cristo, que es el tabernáculo de Dios en nosotros, no podríamos tener comunión con Dios. Por eso es que nadie puede llegar a Dios, como dijo nuestro Señor Jesús en Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Es que no hay forma. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Cuándo? Cuando mi tabernáculo esté en medio de ellos. Y el Cristo, que es el tabernáculo de Dios, viene a habitar cuando creemos en él de la manera correcta. Amén. Amén. Ezequiel 20:44, aquí en el mismo profeta Ezequiel, solo unos capítulos antes. Mire lo que dice la promesa del Mesías Cristo para el pueblo de Israel. Y dice el versículo 44: y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre. ¿Por qué dice el Señor amor de mi nombre? Porque está hablando del amor al Hijo, del amor del Padre, el amor eterno del Padre para su Hijo. Amado, Él es el amado de Dios. Amén. ¿Sí? Y dice: por amor de mi Hijo, porque mi nombre está en Él, yo no les voy a pagar según sus malos caminos y sus perversas obras. Si aman mi nombre, si aman a mi Hijo. Amén. Amén. El que honra al Hijo, dice, honra al Padre. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, rechaza al Padre, rechaza la vida, y la ira de Dios está sobre él. Amén, mis amados hermanos. Hay muchísimo más, y otro día será que pudiéramos seguir meditando en esto, porque es tan profundo. Pero pongámonos en pie para dar gracias al Señor por este tiempo de meditación en su palabra. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea, bendito tu nombre. La gloria y la honra son tuyas. Solo tú eres Dios, y tú te has revelado a nosotros y al mundo por medio de tu amado, único, precioso, incomparable Hijo.
en quien habita corporalmente la plenitud de Yahweh, tu plenitud, la plenitud de Dios. Señor, y nosotros, como dice el versículo 10 de Colosenses capítulo 2, estamos completos, Señor. Estando en el Cristo, estando en la fe de tu Hijo, al cual tú nos has revelado, no nos hace falta nada, Señor. Y estamos agradecidos. Pero también entendemos que tu voluntad es que demos testimonio del nombre de tu Hijo, que testifiquemos acerca de nuestro Señor Jesús como el Cristo, que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito Dios, que podamos ser obedientes a esta fe, que podamos poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, como Dios, como Señor, como tu eterno ungido, como tu eterno Hijo, como aquel que contiene tu nombre, tu dignidad y todo lo que tú eres, Señor. Gracias, Padre, por revelarnos a tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos entender estas maravillas. Y ayúdanos, Señor, impúlsanos a dar a conocer el nombre del Cristo, a testificar del nombre de nuestro Señor Jesús como Señor y como Cristo. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor, hermano.